están? Bienvenidos a un nuevo video de matemática para UBA 21. Vamos a empezar a ver las tan temidas y odiadas funciones y entretenidas, me faltó agregar. Este va a ser un tema que, digamos, de alguna manera va a ser transversal a todo lo que queda de la materia y realmente es un tema que está muy bueno. Si logran entenderlo y logran entender la lógica detrás de lo que significa una función, van a ver que está buenísimo. Entonces, vamos a hablar de qué es lo que es primero una función matemática. Una función matemática va a ser la relación que se va a establecer entre dos conjuntos. ¿Sí? Yo voy a tener dos conjuntos, un conjunto de salida y un conjunto de llegada, donde en esta relación a cada elemento del primer conjunto le corresponde un único elemento del segundo. Entonces yo tengo un conjunto de salida o de partida que va a tener, por ejemplo, las variables que van a ser independientes y un conjunto de llegada el que va a tener las variables dependientes, ¿sí? O el codominio. Entonces al conjunto de salida se lo llama dominio, mientras que al de llegada codominio. Entonces, ¿por qué va a quedar determinada una función? Una función va a quedar determinada primero por el dominio, que va a ser el conjunto de todos los valores que toma el conjunto de salida, valga la redundancia, mientras que ese dominio nos va a decir los valores para los cuales esta función que vamos a estudiar va a estar definida. Mientras que el codominio es el conjunto de valores que va a tomar el conjunto de llegada, ¿sí? Y es el conjunto de todos los valores que puede tomar una función. Entonces vamos a utilizar la notación f, dos puntos de a en b, para expresar que la función que vamos a estudiar tenga como dominio a y como codominio a b. Y dentro del codominio vamos a encontrar a la imagen. ¿Y qué va a ser la imagen? Va a ser el conjunto de valores del codominio que en efecto están asociados a algún elemento del dominio, ¿sí? Entonces, en este ejemplo, ¿sí? El codominio sería todo el conjunto, mientras que la imagen serían los elementos que estoy marcando con rojo. Son los elementos que tienen asociado un valor del dominio. Igualmente, estas definiciones tan formales no se van a tener que ocupar mucho. Ahora vamos a ver, igual les voy a mostrar ejercicios de final para que vean cómo manejar estas cosas. Lo que van a tener que saber hacer es cómo calcular el dominio, cómo encontrar la imagen, esas cosas. Bueno, entonces, cuando estamos hablando de una función x e y, o sea, esta relación entre dos variables, yo la voy a expresar en un sistema de ejes cartesianos, donde el valor de x va a ser la preimagen de algún valor de y determinado y el valor de y va a ser la imagen de un valor de x determinado. Y esto es súper importante, por eso lo puse aparte. No cualquier relación entre dos variables es una función. Para que una relación entre dos variables sea una función, se tiene que cumplir que a cada valor del dominio le corresponda un único elemento del codominio, ¿sí? O sea, esta relación entre dos variables va a ser una función porque cada uno de estos valores le corresponde un único elemento del codominio. Si de pronto yo tuviese que el valor rojo puede estar relacionado con el 1 y con el 3, esta relación ya no va a ser una función. ¿Por qué? Porque tengo un valor del dominio al que le corresponden dos valores del codominio, ¿sí? Una función yo la puedo definir mediante el uso de tablas. ¿Qué quiere decir definir una función por tablas? Significa tener algún registro de lo que es explícitamente el valor de la variable dependiente y lo que es explícitamente el valor de la variable independiente. Entonces, cuando yo tengo una función definida por tablas, puedo ver a simple vista cuáles son los máximos, los mínimos y los momentos donde la función se mantiene constante. Y además, tengo que tener en cuenta que no puedo extrapolar información a otros valores que no sean informados en la tabla. Entonces vamos a
ver un ejemplo por ahí para poner esto en algo un poco más concreto. Fíjense que tenemos la siguiente función definida por tablas. Tenemos las temperaturas en la estación meteorológica de una ciudad a lo largo del día. Entonces, lo primero que tenemos que determinar es de estas variables cuál va a ser la variable dependiente y cuál va a ser la variable independiente. Si quieren, pausen a ver si lo saben. Volvemos. Bueno, yo registro que la variable independiente va a ser la hora de registro, porque independientemente de cuál sea la temperatura, la hora de registro va a ser una. Además, si ustedes se fijan, tenemos varios valores de temperatura que se repiten. Entonces, yo no podría tener dos valores distintos de variable dependiente sobre la misma variable independiente. Entonces, voy a considerar que la hora de registro va a ser la variable independiente y la temperatura va a ser la variable dependiente. Cuando nosotros graficamos estos valores, siempre vamos a colocar a la variable independiente en el eje de las X y a la variable dependiente en el eje de las Y. Entonces, yo grafico entonces la hora de registro en función de la temperatura. Y yo puedo ver a simple vista cuál es el máximo, porque si ustedes se fijan, tenemos que la temperatura máxima alcanzada es 24 grados. Yo puedo decir que ese es el máximo de la función. No necesito ni siquiera hacer el gráfico, simplemente con mirar la tabla ya sé cuál es el máximo. Una de las desventajas de las funciones definidas por tablas es que, por otro lado, yo no puedo extrapolar. O sea, yo tengo un registro de temperatura a las 0 y otro a las 2. Ambos registros son 19 grados. Si yo les pregunto cuál es la temperatura a la 1, ¿ustedes podrían contestarme? Chan, chan, chan. La realidad es que no. No pueden. ¿Por qué? Porque no hay un registro de temperatura a la 1. Tranquilamente podría haber pasado, no sé, algo, por ahí, espero que no me maten los climatólogos que anden dando vueltas por acá, por ahí estoy diciendo una barrabasada, ¿no? Pero matemáticamente podría pasar algo que haga que, no sé, la temperatura a la 1 haya subido a 30 grados y después vuelto a bajar. Como yo no tengo el dato, no puedo asegurar que la temperatura se mantuvo constante. Es lo más probable, pero bueno, no lo puedo asegurar. Entonces, tiene la limitación que cuando la función está definida por tablas, la información que tengo es la información de la tabla y no puedo sacar información de ningún otro punto que no sea lo que tengo en la tabla. Otra forma de definir una función es mediante el uso de fórmulas, ¿sí? Que voy a tener una expresión algebraica que me relacione dos variables, una variable dependiente y una variable independiente. Entonces, la ventaja de utilizar una fórmula que me relacione las dos variables es que a partir de la fórmula puedo extrapolar cualquier dato del dominio y puedo graficar también y escribir algunos valores. Entonces, cuando yo tengo una función definida por fórmulas, voy a tener mi valor del eje Y o de la función y mi valor del eje X. Entonces, por ejemplo, vean este punto. Yo tengo el punto 12. Bueno, esto tiene menos recta. Imagínense que tenemos el punto de X12. Al punto de X12 le va a corresponder este punto de Y. ¿Sí? Entonces esa va a ser la información que nos va a dar el gráfico, ¿sí? El gráfico nos va a permitir conocer cualquier valor de X y cualquier valor de Y. Así que tenemos esta función que está definida por esta fórmula, ¿sí? Si yo quisiera conocer algún punto del gráfico, por ejemplo, podría asignar un valor de X a esta fórmula y ver cuánto vale la función también, ¿sí? Y esto tiene la ventaja de que nos permite extrapolar cualquier dato.
Entonces, las funciones van a tener un dominio natural y yo lo que tengo que aprender, una de las cosas que tenemos que aprender para esta materia, es cómo calcular el dominio de una función. Entonces, lo que voy a tener que estudiar es para qué casos de estas fórmulas que van a definir las funciones, la función está definida y para qué casos no está definida. ¿Por qué? Porque tengo que excluir del dominio los casos en los que la función no está definida. Entonces, voy a tener tres conflictos, ¿sí? Problemas de dominio, exclusiones, tienen muchos nombres. Pero en esencia van a ser operaciones que cuando yo las realice no me van a dar un número real. Entonces yo esas operaciones las voy a tener que excluir del dominio de la función. ¿Qué es lo primero? Lo primero es que yo no puedo dividir un número por 0. Entonces, como no se puede dividir un número por 0, siempre que yo tenga x en el denominador, tengo que corroborar no estar dividiendo por 0. No puedo calcular la raíz de un número negativo y no puedo calcular el logaritmo de un número menor o igual a 0. Por ahí todavía no saben qué es lo que es un logaritmo, es algo que vamos a ver, tema del segundo parcial, función logarítmica, y ahí vamos a retomar esto, que no se puede calcular un logaritmo de un número menor a 0. Les cuento para que sepan que existe, pero todavía no sabemos ni lo que es un logaritmo. Entonces, pueden existir otras restricciones que tengan que ver más con el problema, o sea, no sé, por ejemplo, si yo estoy midiendo la distancia entre dos puntos, no voy a poder tener valores negativos, pero no se preocupen que eso no va a aparecer, por lo menos en lo que vamos a ver en esta materia. Entonces, habíamos dicho que dos problemas de dominio eran que no se podía dividir por 0 y no se puede calcular la raíz de un número negativo. Entonces, una aclaración, si ustedes tienen cualquier función que no tenga ni cocientes con x en el denominador, ni raíces pares, ni logaritmos, listo. Consideramos que si la función no tiene ninguno de esos tres problemas de dominio, su dominio van a ser todos los reales, o sea, no sé, cualquier función polinómica, cualquier función de una raíz impar, cualquier función que no tenga estos conflictos va a tener de dominio todos los reales, por lo menos de dominio natural, después hay que ver qué otras restricciones se hacen. Entonces, si yo identifico un problema de dominio, lo que tengo que hacer es sacarme de encima los valores que me molestan. Si yo quiero calcular el dominio de f de x y tengo que la función va a ser x al cuadrado menos 3x sobre 4 más x, lo que yo tengo que buscar es que el denominador sea distinto de 0. ¿Por qué? Porque cuando el denominador es 0, esta operación, o sea, yo no puedo dividir por 0, esta operación no está definida para los reales, no lo puedo resolver, no forma parte del dominio. Entonces, lo que hago es buscar esos números que me molestan que hacen que mi función sea 0. Igualo el 4 más x a 0, despejo pasando el 4 restando, y me va a quedar que x va a ser igual a menos 4. O sea que en realidad lo que yo busco es que x sea distinta de menos 4. Quiero que mi dominio sean todos los reales menos el menos 4. Vamos con G. Entonces, acá calculé el dominio. Básicamente, de nuevo, les repito lo que hicimos para que les quede bien claro. Lo que hice fue agarrar y decir, bueno, yo no quiero que mi denominador sea 0. Voy a buscar esos valores que hacen que mi denominador sea 0 y los voy a sacar del dominio. Después, tengo acá una raíz. Entonces, ¿cómo voy a hacer para sacar el dominio de algo con una raíz par? Y bueno, yo sé que lo que está adentro de la raíz sí o sí tiene que ser mayor o igual a 0. Entonces, para calcular el dominio de esta función, lo que podría hacer es plantear una inecuación. Yo quiero que x al cuadrado menos 1 sea mayor o igual a 0. Entonces, lo que sigue es resolver esta inecuación.
tienen dos formas de hacerla. Pueden pasar el 1 sumando el cuadrado como raíz y que les quede el módulo de x y después abrir el módulo con los casos para el módulo. O podemos factorizar esto utilizando la diferencia de cuadrados, que es lo que voy a hacer. Les recuerdo que cuando ustedes tenían a menos b por a más b, esto era lo mismo que tener a cuadrado menos b cuadrado. ¿Sí? O sea, si ustedes tenían un número menos otro por ese mismo número más el otro, tenían una diferencia de cuadrados. Entonces yo este x cuadrado menos 1 al cuadrado, porque 1 al cuadrado es 1, lo puedo reemplazar por x menos 1 por x más 1. Si esto les cuesta, recuerden que en el video de operaciones que está en mi canal, uno de los videos que hice creo que el cuatrimestre pasado, van a poder ver por ahí un poco más en detalle cómo se justifica esto de la diferencia de cuadrados. Bueno, entonces, tenía este producto, ¿sí? Y digo que el resultado es mayor a 0. Ya saben que cuando tenemos un producto entre dos cosas y ese producto es mayor a 0, eso es porque o son ambas positivas o ambas negativas. Entonces voy a tener x menos 1 mayor o igual a 0 y al mismo tiempo x más 1 mayor o igual a 0, o, este es el caso 1, el caso 2, con x menos 1 mayor o igual a, menor o igual a 0, y al mismo tiempo x más 1 menor o igual a 0. Ah, me estoy quedando sin pizarra. Bueno, entonces, tengo mis dos casos. Ahora despejo a ver si son compatibles, si no hay ningún problema. Paso el 1 sumando. Me queda que queremos que x sea mayor a 1. Y al mismo tiempo paso el más 1 restando. Al mismo tiempo quiero que x sea mayor o igual a menos 1. Entonces, la intersección de este conjunto, o sea, si yo quiero los números que son mayores o iguales a 1 y quiero los números que son mayores o iguales a menos 1, lo que voy a querer son los números entre 1, incluyendo al 1, y más infinito. Repasen si no el video de inecuaciones, si esto les resulta medio confuso. Ahí está el video de inecuaciones y además resolví la sesión integradora. Bueno, después acá paso el 1 sumando. El menos 1 lo paso sumando, me queda que x es menor o igual a 1. Y x, paso el más 1 restando, es menor o igual a menos 1. Entonces, ¿dónde se van a cumplir estos dos al mismo tiempo? Si yo quiero los valores de x que sean menores que 1 y al mismo tiempo menores que menos 1, menores o iguales, lo que yo quiero son los valores que vayan desde menos infinito hasta menos 1. Entonces, ¿cómo me queda el dominio de esta función? Me queda que el dominio de g va a ser igual a menos infinito menos 1 unión 1 más infinito. ¿Sí? Entonces expreso el dominio como un conjunto. ¿Ok? Bueno, no sé por qué les pregunto ok, como si me fuesen a responder algo. Bueno, pongan en los comentarios. Ok, entendimos. Y también coméntenme, o sea, si es que se viene entendiendo, si es que hay algo que por ahí dicen, che, esto capaz no se terminó de entender, porque posta que el feedback me ayuda un montón a mí. Y además al algoritmo le gustan los comentarios. Bueno, seguimos adelante. Ya vimos cómo calcular el dominio.
todos, a partir de ahora en más, todos los ejercicios de funciones van a arrancar con ustedes calculando el dominio. Por más que no me lo pidan explícitamente, porque después vamos a ver que por ahí me piden el conjunto de positividad, negatividad, y para todo eso necesito saber cuál es el dominio de la función. Entonces, otra de las cosas que me pueden pedir son los ceros o raíces de una función. Cuando hablamos de ceros o raíces, entre paréntesis, ninguna de estas imágenes es mía, o sea, la fui sacando de internet cuando hice el PowerPoint. Por ejemplo, ahí dice matemáticas visuales, quería aclararlo, una cuestión de copyright. Entonces, decíamos que los ceros o raíces de una función son los puntos con imagen 0, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir que la imagen sea 0? Quiere decir que el valor de la función o el valor de lo que yo tengo escrito en el eje Y es 0. Entonces, esos puntos con imagen 0 van a ser los puntos de corte con el eje de las X, ¿sí? Entonces, si yo tengo un punto, por ejemplo, quiero encontrar las raíces de una función f de x que es igual a, por ejemplo, no sé, 2x cubo, ¿sí? No la voy a complicar más. Lo que tengo que hacer es reemplazar este valor por 0, o sea, no el valor de x, sino el valor de f de x por 0, todo f de x por 0, y despejar, ¿sí? Y esa va a ser la raíz. Otro punto importante es la ordenada al origen, que viene acá. Bueno, entonces para calcular, igualo la función a 0 y despejo el valor de x. Entonces, el conjunto, yo puedo obtener más de una raíz. En este caso, en la función que está dibujada, hay una sola, pero puedo tener más de una raíz. Entonces, al conjunto obtenido lo voy a denominar conjunto de ceros. Y el par ordenado queda definido como XR 0. Bueno, la ordenada al origen va a ser un punto de abscisa 0. ¿Qué quiere decir? Quiere decir un punto donde se corte la función con el eje Y. O sea, un punto donde el valor de x sea 0. Entonces, para encontrar ese punto, lo que voy a hacer es reemplazo a la x por 0 en la fórmula de la función. Por ejemplo, esto es una función lineal que podría ser f de x es igual a 1 medio de x más 3 medios. Entonces, para encontrar la ordenada al origen, lo que voy a hacer es reemplazar a la x por 0 y el resultado va a ser la ordenada al origen. ¿Sí? Es un valor de y. Bueno, las raíces además me definen el conjunto de positividad y negatividad. ¿Y qué va a ser cada uno de estos conjuntos? El conjunto de positividad va a ser el conjunto de los valores de x que hagan que la imagen de la función sea positiva. ¿Qué quiere decir esto? O sea, va a ser el conjunto. Siempre que hablemos de conjuntos de positividad y negatividad, vamos a estar hablando de valores que están sobre el eje de las x. ¿Sí? Entonces, de todos estos valores del eje de las x, me tengo que preguntar cuáles hacen que la y sea positiva. Los valores de x que hacen que la y sea positiva, por ejemplo estos entre el -4 y el 4, van a ser mi conjunto de positividad. Mientras que los valores de x que hacen que la y sea negativa, van a ser mi conjunto de negatividad. Y esto lo voy a estudiar gráficamente o lo puedo estudiar a partir del teorema de Bolzano, que es algo que vamos a ver la clase que viene. ¿Sí?
que nos va a permitir encontrar un método, o sea, es un método que nos va a servir para determinar el conjunto de positividad y negatividad de una función súper fácil. Otra de las cosas que tenemos que estudiar cuando hagamos el análisis de una función va a ser su intervalo de crecimiento y decrecimiento. ¿Y qué va a ser cada uno? Bueno, supónganse que yo aumento el valor de x y como consecuencia de ese aumento en el valor de x, aumenta el valor de y. Cuando eso ocurre, cuando yo aumento el valor de x, aumenta el valor de y, voy a considerar que la función está creciendo. Entonces, el intervalo de crecimiento, de nuevo, va a ser un conjunto de valores de x donde la función justamente esté creciendo, o sea, donde al aumentar el valor de x aumenta el valor de y. Que en este dibujito están armadas como, o sea, son las partes de la función que están marcadas en azul. Entonces, a mí me interesa el conjunto de valores de x que hagan que ocurra eso, así que va a ser el conjunto de valores entre menos infinito y 1 y entre 5 y más infinito. Después, el intervalo de decrecimiento va a ser el intervalo donde al aumentar el valor de x disminuye el valor de y, o sea, la función está decreciendo, ¿sí? Entonces, siempre lo que yo me voy a fijar es cuál es el conjunto de valores de x entre los que al aumentar el valor de x disminuye el valor de y. Entonces, el intervalo de decrecimiento en este ejemplo va a estar entre 1 y 5. Después, puedo tener además extremos locales y globales, que eso lo vamos a ver muy en detalle en una de las últimas unidades, cómo calcularlos, qué características van a tener, etc. Ahora, ¿cómo sé que tengo un extremo local o un extremo global? ¿Sí? Yo puedo tener máximos relativos o mínimos relativos, máximos absolutos o mínimos absolutos. La idea es que si una función viene creciendo y empieza a decrecer, eso significa que voy a tener un máximo, o sea, la función venía creciendo, llega un punto y empieza a decrecer. Entonces, en ese punto, en ese valor de x, ¿sí? Siempre en ese valor de x, voy a tener un máximo. Después también puedo informar cuál es el valor de y de ese máximo, pero por ahora quedémonos con que en ese valor de x voy a tener un máximo. Por ejemplo, esta función tiene un máximo relativo en x igual a 4. Después, si la función viene decreciendo y de golpe empieza a crecer, voy a decir que tengo un mínimo local o relativo, ¿sí? Por ejemplo, esta función tiene un mínimo en 6 y un mínimo en 1. Ahora, ¿qué me va a distinguir que el mínimo sea relativo o local o absoluto o global? Bueno, este mínimo es absoluto porque es el punto más bajo de toda la función. O sea, es el punto más bajo de la imagen de la función. Así que, en este caso, denominamos a este mínimo. ¿Sí? Entonces, acá tenemos un ejemplo de la guía, donde me dicen, para la función graficada se pide hallar cuál es el dominio de la imagen, cuál es el conjunto de ceros, conjunto de positividad, conjunto de negatividad, intervalos de crecimiento, intervalos de decrecimiento, máximos y mínimos locales. Una aclaración. A mí esta función, digamos, me la dan entre menos 4 y 4 y entre menos 4 y 4 acá. Pero yo tengo que suponer que esta función venía desde el menos infinito y sigue subiendo, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que voy a considerar es que el dominio de la función son todos los reales y la imagen de la función son todos los reales. Me acabo de dar cuenta que no les mencioné qué era la imagen. O sea, los mencionamos muy al pasar, al principio, cuando vimos funciones, pero no vimos bien claro cuál es la imagen. Así que vamos a volver un segundito con la función de atrás.
Entonces, la imagen va a ser el conjunto de valores del codominio que tengan asociados un valor del dominio. En otras palabras, van a ser los valores de i donde tenga función, ¿sí? Son estos que estoy marcando en gris. En esta función la imagen va a ir desde el mínimo absoluto, incluyendo al mínimo este absoluto, hasta el más infinito, ¿sí? Si tuviese otro tipo de función, tal vez, no sé, una parábola. Muy triste mi parábola. Pero bueno, tendría desde el menos infinito hasta el máximo mi imagen. Tengo que estudiar bien cómo es la función para ver cuál es la imagen. Después vamos a ver que existen métodos para calcular la imagen, calculando la inversa en cierto tipo de funciones. Pero bueno, nada, no nos adelantemos. Entonces, yo tengo esta función graficada y necesito calcular cuál es el dominio, cuál es la imagen. Habíamos dicho todos los reales, el dominio, y la imagen, todos los reales. Ahora, lo siguiente que me piden es averiguar cuál es el conjunto de ceros. Bueno, entonces habíamos dicho que el conjunto de ceros era el conjunto de valores donde la ordenada de la función, o sea, el valor del eje y es 0, que es el conjunto de valores que van a estar atravesando al eje X. Entonces vamos a tener el menos 2, este que no me lo dicen, pero yo voy a suponer que es menos 1. Acá también voy a suponer que este es 1 y que este es 3. Entonces voy a considerar que mi conjunto de ceros va a ser el menos 2, menos 1, 1, 3, me estaba por saltear el 0 porque también la función atraviesa el x en 0. Bueno, entonces este es mi conjunto de ceros. Este es mi conjunto de ceros. Después, me piden el conjunto de positividad. Entonces, ¿cuál va a ser el conjunto de positividad? El conjunto de positividad va a ser el conjunto de valores de x que hagan que la función sea positiva. Entonces, si me fijo, la función es positiva en esta región que estoy marcando de rojo, en toda esta región, ¿no? Entonces eso significa que los valores de x entre menos 2 y 1, entre 0 y 1 y entre 3 y más infinito son los que hacen que la función sea positiva. O sea, son los valores de x que me generan una función positiva. Entonces voy a tener que el conjunto de positividad va a ser de menos 2 a menos 1, unión de 0 a 1, unión de 3 a más infinito. Mientras que el conjunto de negatividad va a ser el conjunto de valores que hagan lo contrario. Va a ser el conjunto de valores de x que hagan que mi función, mis valores de y, sean negativos. O sea, voy a tener el del menos infinito al menos 2, unión del menos 1 al 0, unión del 1 al 3. Entonces acá tenemos el conjunto de positividad y el conjunto de negatividad. Lo siguiente que queremos ver van a ser máximos y mínimos locales. Todos estos máximos y mínimos van a ser locales. Fíjense que no tengo ningún extremo local porque la función va desde, o sea, la imagen de la función son todos los reales, así que no tengo ningún máximo ni mínimo global. O sea, no tengo ningún punto donde empiece o termine la imagen de una función, de esta función. Entonces, no me olvide de los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Simplemente se los voy a decir después porque voy a utilizar los máximos y mínimos para armar esos intervalos de crecimiento y decrecimiento.
Entonces, tengo un máximo, digo que tenía un máximo cuando la función venía creciendo y empezaba a decrecer. Entonces, en este punto de acá, tengo un máximo. En este otro puntito de acá, también tengo un máximo. Después, en este punto de acá, tengo un mínimo. Y en este punto de acá, tengo otro mínimo. ¿Sí? Y acá es donde el ejercicio no es muy claro porque no... O sea, lo voy a hacer a ojo, porque no es que tengo marcados los puntos en la recta, que yo puedo decir, este punto vale tanto. Yo voy a considerar que este X vale menos 3 medios. Voy a considerar que este X vale menos 1 medio. Voy a considerar que este vale 1 medio. Bueno, y este vale 2. Este es claro cuánto vale. Entonces, si ustedes se fijan, el intervalo de crecimiento va a ir desde menos infinito hasta 3 medios. Porque venía creciendo desde menos infinito hasta menos 3 medios. En menos 3 medios empieza a decrecer y recién vuelve a crecer en menos 1 medio. Entonces, entre menos 1 medio y 1 medio sigue creciendo. Después comienza a decrecer y empieza a crecer en 2 a más infinito. ¿Sí? Entonces, este va a ser el intervalo de crecimiento. El intervalo de decrecimiento, por otro lado, va a ir desde menos 3 medios hasta menos 1 medio, unión 1 medio 2 y paramos de contar, pues son los dos valores en donde, o sea, son los intervalos de X en donde la función decrece. ¿Sí? Entonces, todo esto que hicimos gráficamente es hacer el análisis de una función. Después me faltaría calcular otras 2 cosas más, o 3, pero bueno, con las herramientas que tenemos ahora, esto es lo que podemos hacer. Igualmente, yo creo que el valor de explicarles esto ahora es más para que lo entiendan que porque se los vayan a tomar. O sea, es muy poco probable, cómo los engañé, les hice ver toda esta parte y después les dije que se los van a tomar. Pero está bueno porque les sirve para entender. Todo esto no lo van a tener que hacer a ojo, es muy poco probable que lo tengan que hacer a ojo. Lo más probable es que tengan que hacerlo utilizando otras herramientas que vamos a ver en el segundo parcial, que es como calcular la derivada, etc. Bueno, este es un ejercicio de parcial barra final, no me acuerdo de qué era, pero la idea es que les piden cuál es el dominio y la imagen de esta función. Entonces, para calcular el dominio es bastante sencillo, ¿sí? Porque lo que yo tengo que hacer es verificar cuáles son estos valores, o sea, de nuevo, ¿qué es lo que tengo que analizar cuando yo tengo que estudiar esta función y decir, bueno, calculo el dominio? Y tengo que mirar la función y decir, ¿tengo x en un cociente, raíz de número par o logaritmo? Si no los tengo, digo que el dominio es todos los reales. Si los tengo que agarrar y decir, bueno, ¿cuál es el problema de dominio que tengo? En este caso, una raíz. Entonces tengo que agarrar
lo que está dentro de la raíz y decir que esto, 2x cuadrado menos 2, va a ser mayor o igual a 0. Resolver esta inecuación y de esta manera voy a tener el dominio. Ahora, tengo que pensar en cuál es la imagen de la función y lo tengo que hacer sin graficarlo. Lo tengo que hacer mirándola y dándome cuenta cuál es la imagen. Y para eso tengo que, como de alguna manera, hacer medio un análisis de la función. ¿Por qué? Porque tengo que fijarme que, como mínimo, lo que está dentro de la raíz puede valer 0, ¿sí? No puede valer ningún número negativo porque yo no puedo calcular cuáles son las raíces pares de un número negativo, así que el 2x menos 2 como mínimo va a valer 0. O sea que en el valor mínimo la raíz de 0 es 0. Entonces, si yo hago 1 más 2 por 0, el resultado es 1 y ese es el valor mínimo de mi función. Por eso la imagen va a ser de 1 a más infinito. ¿Sí? Imagínenselo haciendo, si quieren, un gráfico, si quieren también, siempre pueden verlo, obviamente no durante el examen, ¿no? Pero siempre pueden verlo en GeoGebra, para que ustedes vean bien de lo que les estoy hablando. Teníamos la raíz. Tenemos la raíz de 2x cuadrado menos 2. Perdón, era la raíz de 1 más 2x cuadrado menos 2. Y esta va a ser mi función. ¿Sí? Entonces fíjense que mi imagen empieza en 1 porque es el valor mínimo que puedo tener de la función. ¿Sí? Bueno, entonces ahora vamos a hablar de función lineal, que va a ser la función cuyo gráfico va a ser una recta. Antes de hablar de función lineal, hay algo que tenemos que ver que es una forma de despejar un sistema de dos ecuaciones, ¿sí? O sea, cuando vamos a despejar una ecuación, necesitamos que tenga una única variable para poder despejar y encontrar el valor de esa variable. Bueno, en el caso de los sistemas de dos ecuaciones, necesitamos, o sea, si yo tengo dos variables, necesito por lo menos dos ecuaciones para despejar. Entonces, una de las cosas que vamos a tener que aprender es a trabajar con sistemas de dos ecuaciones y dos incógnitas. Y se van a resolver por varios métodos: igualación, sustitución, suma o resta de ecuaciones y división de ecuaciones. En particular, para esta materia nos van a interesar, si bien está bueno que sepan todos, nos van a interesar los de igualación y sustitución. Así que vamos a empezar. Primero vamos a resolver este sistema de dos ecuaciones. Fíjense que tenemos dos ecuaciones lineales con dos incógnitas, x e y. Entonces, si yo quiero utilizar el método de igualación, lo que tengo que hacer, como su nombre lo indica, es igualar las ecuaciones. O sea, lo que yo voy a hacer es despejar una de las variables de ambas ecuaciones. Si en las dos ecuaciones la misma variable tiene que estar despejada, en este caso yo voy a elegir la variable y, que me parece que es la que más sencillo va a despejar. Paso el 3 restando y obtengo que y va a ser igual a 3 menos 5x. Y acá paso el más 3x restando y obtengo que y va a ser igual a 2 menos 3x. Una vez que despejé ambas variables
o en realidad, perdón, una de las variables de ambas ecuaciones, lo siguiente que voy a hacer va a ser igualar las ecuaciones y despejar la otra variable. Entonces, en este caso, igualo las ecuaciones. Voy a tener que 3 menos 5x es igual a 2 menos 3x y despejo. Puedo pasar el 3 sumando, perdón, el menos 3x sumando y me queda menos 3x, perdón, más 3x menos 5x va a ser igual a 2 y el 3 lo paso restando, menos 3. Entonces, 3x menos 5x va a ser menos 2x y 2 menos 3 es menos 1. Entonces paso el menos 2 dividiendo y obtengo que x va a ser igual a 1/2. Una vez que obtengo x, reemplazo el valor que averigüé en las ecuaciones despejadas, o sea, en realidad podríamos decirle en las ecuaciones donde yo despejé la primer variable, y obtengo el segundo valor. El sistema de dos ecuaciones y dos incógnitas va a estar resuelto cuando yo tenga mis dos valores, mi valor de x y mi valor de y. Entonces reemplazo este 1/2 por la x en ambas ecuaciones, tengo que y va a ser igual a 3 menos 5 por 1/2 y esto me va a dar 3 menos 5/2, que esto es 1/2. Y lo reemplazo en la otra. 2 menos 3 por 1/2 también es 1/2. Fue casualidad igual que diera, o sea que el valor de x sea 1/2 y el valor de y sea 1/2. No necesariamente les tienen que dar los dos valores iguales. Esto fue solamente una casualidad del problema que elegí. Entonces, este es el primero de los métodos. Otro método que puedo utilizar es el método de sustitución. Por lo general, para lo que vamos a ver, va a ser siempre más fácil utilizar este método porque las ecuaciones que vamos a tener que igualar van a ser ecuaciones simples, o sea, polinomios de grado 2, 3, pero no nada más complejo que esto, o ecuaciones lineales. Entonces, el segundo método que podemos utilizar es el método de sustitución. Entonces, como su nombre lo indica, lo que vamos a hacer es una sustitución. ¿Sí? Lo que voy a hacer es despejar una variable de una de las ecuaciones y reemplazarla en la otra ecuación. Luego, despejar el valor de la otra variable y una vez que lo obtengo, reemplazar y encontrar el primer valor. Entonces, la idea es que yo voy a despejar una de las variables, ¿sí? En este caso tengo, puedo despejar, por ejemplo, es lo mismo despejar la y o la x, voy a despejar la x de esta ecuación, despejo la x de esta ecuación, voy a tener que 2y menos 1 es igual a x,
Entonces, una vez que despejé esto, reemplazo por x a toda esta expresión. Voy a tener que 3 por 2i menos 1 es igual a 3 por 2i menos 1 más 2, me estaba olvidando de esto, más 2 es igual a menos i. Ahora, despejo el valor de i, distribuyo el 3, voy a tener que 6i menos 3 más 2 es igual a menos i. Entonces puedo pasar el 6i restando, y me queda que menos 1 va a ser igual a menos 6i, que esto es lo mismo que menos 7i. Luego paso el 7 dividiendo y voy a tener que, el menos 7 dividiendo, entonces voy a tener que 1/7 es igual a i. Una vez que hice esto, reemplazo por el valor de i en la ecuación original o en la ecuación que yo ya había despejado para obtener x, ¿sí? Y después lo que puedo hacer es ver si verifica en la otra ecuación, cosa de corroborar si resolví bien el ejercicio. Entonces, como dijimos, reemplazamos acá, nos va a quedar que 2 por 1/7 menos 1 va a ser igual a x. Entonces vamos a tener que 2/7 menos 1, o sea, menos 5/7 es igual a x. Entonces, una vez que encuentro el resultado, tengo que volver a esta ecuación y ver si se cumple que 3 por menos 5/7 más 2 es igual a menos 1/7. ¿Sí? O sea, lo que yo quiero es que 3x más 2 sea igual a menos i. Entonces, verifico si esto se cumple, y si se cumple es que resolví bien. Entonces, mi valor de x va a ser menos 5/7, mi valor de i 1/7. Entonces, ya tengo el... ¿cómo se dice? Ya tengo los valores correspondientes. Bueno, lo siguiente que vamos a ver va a ser la ecuación de la recta. ¿Por qué? Porque cualquier recta que exista en R2, yo la puedo representar por medio de una ecuación generalizada y igual a m por x más b. Entonces, m va a ser la pendiente de la recta. O sea, la pendiente va a ser cuán inclinada está la recta. De hecho, esto se los voy a decir ahora, y es probable que sea uno de esos datos que quedan ahí colgados y después aparecen en el examen, así que anótenselo por ahí. La tangente del ángulo que forma cualquier recta con el eje X es igual a la pendiente de una recta. ¿Sí? Entonces, la tangente de este ángulo va a ser igual a la pendiente. Por lo general, la forma que voy a tener de calcular la pendiente, ahora vamos a ver en un ratito, va a ser o a través de un sistema de 2 ecuaciones y 2 incógnitas, o a través de una fórmula. Esto del ángulo es muy raro que aparezca, pero ha aparecido, así que tomen nota. Bueno,
Dijimos que m va a ser la inclinación de la recta y b la ordenada del origen. ¿Qué sabemos de lo que vimos hace un ratito? La ordenada del origen es el punto de corte de la función con el eje de las íes, o sea, es el valor de la función cuando x vale 0. Después, por otro lado, yo voy a tener que dos rectas son paralelas cuando tienen la misma pendiente. Entonces, si dos rectas tienen la misma inclinación, eso significa que van a ser paralelas. Y perpendiculares si tienen pendientes opuestas e inversas, ¿sí? Recuerden que el número opuesto era el número que tenía el signo contrario e inversa era la fracción dada vuelta. Entonces, las rectas y igual a 3x más 2, fíjense que en esta recta la pendiente es 3, la ordenada del origen más 2, va a ser paralela a la pendiente, a la recta y igual a 3x menos 1. Y fíjense que la pendiente de ambas es iguales, entonces según lo que yo había dicho tiene sentido que sean paralelas. Mismo acá, yo tengo que y va a ser igual a 2x menos 1 y que la otra y va a ser igual a menos un medio de x más 2. Entonces fíjense la pendiente tiene el signo contrario y son opuestas e inversas, o en realidad, tiene el signo contrario y además son inversas. Entonces, estas dos rectas van a ser perpendiculares y es lo que está dibujado en los gráficos. Entonces, cuando yo tengo una relación entre dos variables y esa relación me da como un gráfico que corresponde a una recta, digo que va a ser una función lineal, donde la pendiente es m y la ordenada del origen es b. Entonces, pensando un poco en la función lineal, podemos estudiar la fórmula o podemos estudiar el gráfico. Pero si ustedes miran la fórmula, van a notar que no tienen ni raíces pares, no tienen ni raíces pares, ni cocientes con x en el denominador. Entonces no tengo ninguno de los, ni logaritmos, pero bueno, logaritmos no vimos. No tengo ninguno de los problemas que yo había establecido como problemas de dominio. Entonces, si yo no tengo ninguna de esas cosas que me pueden molestar y me pueden hacer cambiar el dominio, digo que el dominio son todos los reales. El dominio de una función lineal van a ser todos los reales, la imagen de una función lineal también va a ser todos los reales. Entonces, por 2 puntos yo ya sabía de la unidad anterior que pasaba una única recta. Puedo calcular a partir de la pendiente el ángulo que la recta forma con el eje X, eso lo acabamos de ver, y voy a tener distintas maneras de determinar una recta. Si a mí me dan 2 puntos, para determinar una recta necesito encontrar cuánto vale m y cuánto vale b, cuánto vale la pendiente y cuánto vale la ordenada del origen. Entonces tengo 2 métodos para hacerlo. Puedo plantear un sistema de 2 ecuaciones y 2 incógnitas, que ese método tiene la ventaja de ser el método que menos memoria requiere porque es simplemente razonarlo. Si a mí me dan 2 puntos, ¿sí? Fíjense, me piden que calcule la recta que pasa por 2, 5 y menos 3, 1. A mí me están dando un valor de x y un valor de y y otro valor de x con otro valor de y. Entonces me piden la recta que cumpla al mismo tiempo ser, o sea, si la ecuación de la recta era y igual a m por x más b, voy a tener que al mismo tiempo se tiene que cumplir que 5 sea igual a m por 2 más b y 1 sea igual a m por menos 3 más b. Entonces, cuando tengo esta situación planteada de esta forma, lo que hago es hacer el sistema de 2 ecuaciones y 2 incógnitas, porque fíjense que mis incógnitas son m y b, que o casualidad es lo que necesito encontrar para calcular, para escribir, la ecuación de mi función. Así que nada, esto es simple.
Acá por ahí lo que más conviene es hacer igualación con B, pasar el 3m, o sea, este m por menos 3 va a quedar como menos 3m, lo puedo pasar sumando, y acá puedo pasar el 2m restando, voy a tener que 5 menos 2m va a ser igual a B, y 1 más 3m va a ser igual a B. Después igualo estas dos ecuaciones y todo el resto ya saben cómo hacerlo. Otra posibilidad sea utilizar la ecuación de la pendiente para obtener el valor de m, ¿sí? Y luego, con m y un par de puntos, obtener b. El primer método que vimos no tenía nada nuevo. Este tiene una ecuación que yo me tengo que acordar. Yo voy a calcular a la pendiente como la diferencia entre las y dividido la diferencia entre las x. Entonces, la pendiente va a ser el valor de y2, que en este caso es 1, menos el valor de y1, que es 5, dividido x2, que es menos 3, menos 2. Entonces, 1 menos 5 es menos 4, menos 3 menos 2 es menos 5, entonces menos 4 dividido menos 5 me da 4 quintos. 4 quintos va a ser la pendiente de la recta. Ahora es cuestión de reemplazar y calcular b. Entonces yo ya sé que la pendiente es 4 quintos. Eso significa que y va a ser igual a 4 quintos de x más b. Entonces, si yo tomo cualquiera de estos puntos, por ejemplo el punto 2, 5, o puedo incluso tomar ambos para verificar que esté haciendo las cosas bien, tomo el punto 2 quintos y voy a tener que 4 quintos por 2 más b es igual a 5. Entonces paso todo esto restando, me queda 5 menos 8 quintos es igual a b. Entonces b va a ser 17 quintos. Qué número horrendo. Bueno, podría haber sido peor. Entonces, tenemos el valor de m, porque ya dijimos que era 4 quintos. Tenemos el valor de b, que es 17 quintos. Ya podemos escribir la función. Va a ser y, o en realidad, perdón, la ecuación de la recta. Y igual a 4 quintos por x más 17 quintos. Y esa va a ser la recta que pasa por los dos puntos que yo estaba buscando. Bueno, en el siguiente ejercicio, este es un ejercicio de la guía que me dice: halle las ecuaciones de las rectas que cumplen las siguientes condiciones y grafícalas. Una recta que pasa por dos puntos, acabamos de ver cómo hacíamos para construirla. Bueno, fíjense que el punto B me la da aún más fácil, me dice cuánto vale la pendiente y cuánto vale la ordenada al origen. Si yo ya sé que la pendiente vale menos un tercio y la ordenada al origen menos 1, puedo directamente plantear que la recta va a ser y igual a menos un tercio por x menos 1, fin. Después, me dicen que tengo la recta con todos los puntos con abscisa igual a menos 2. Eso significa que tenemos una recta con todos los valores de x igual a menos 2. Y todos los puntos con ordenada menos 5 significa que tenemos
todos los puntos con valores de i igual a menos 5. Otra cosa que tengo que aprender a averiguar, que viene un poco de la mano con saber calcular sistemas de dos ecuaciones y dos incógnitas, son los puntos de intersección entre funciones. Imagínense que yo tengo dos funciones lineales, dos rectas. Vamos a dibujar dentro de lo que se puede con las herramientas que tengo en Zoom. Vamos a dibujar dos rectas. Bueno, ¿qué característica va a tener este punto de intersección? En este punto, donde se corten las dos rectas, vamos a tener para un valor de x1 el mismo valor de y1. O sea que estas dos rectas, tanto vamos a ponerle a esta la recta A y a esta la recta B, que no son estas, estoy inventando, o sea, ni me fijé en las que tenía escritas, nada más para ejemplificar. Entonces, volviendo a esto, si yo tengo dos rectas, mi recta A y mi recta B, yo sé que las rectas comparten un punto, el punto x1 y 1. Y esto es lo que voy a utilizar para poder encontrar cuál es el punto de intersección. O sea, mejor dicho, el punto de intersección va a ser x1 y 1. ¿Y cómo voy a hacer para encontrarlo? Bueno, planteando un sistema de dos ecuaciones y dos incógnitas. Vamos con el ejemplo que les puse. Fíjense que tenemos dos funciones, f de x que es igual a 2x menos 1 y g de x que es igual a menos 3x. Si yo quisiera encontrar dónde se intersectan en estas funciones, lo primero que tendría que hacer es igualarlas, ¿sí? Para que sus valores de ordenadas sean iguales. Entonces voy a tener que 2x menos 1 es igual a y y que menos 3x es igual a y. Entonces las igualo y obtengo que 2x menos 1 es igual a menos 3x. Puedo pasar el menos 3 sumando y el 1 sumando también. Y me queda que 5x es igual a 1, o sea que x es igual a 1/5. De pura casualidad, todos los ejemplos que me inventé, todos daban x igual a 1/5. Esto 1/5 porque pasé el 5 dividiendo. Entonces, tengo que x va a ser igual a 1/5. O sea que yo ya encontré el valor de x donde se intersectan las funciones. Ahora me falta encontrar el valor de y. Para ello voy a reemplazar este valor de x en cualquiera de las ecuaciones. Lo hago en esta porque está más sencillo. Voy a tener que menos 3 por 1/5 es igual a y. O sea que menos 3/5 es igual a y. O sea que ambas funciones se van a intersectar en el punto 1/5 menos 3/5. ¿Sí? Entonces, para hallar la intersección entre dos funciones, y las igualo, despejo x y luego reemplazo en las funciones originales el valor obtenido para llegar hasta ahí. ¿Soy yo o se está poniendo muy monótono todo? Bueno, este es otro problema que empieza a ser un poco más complicado y un poco más interesante de ver. Porque me dice que en cada uno de los siguientes casos tengo a f y a g como funciones lineales y me piden que determine analíticamente el conjunto de valores de f, el conjunto de valores de x pertenecientes a los reales, tales que f sea menor o igual que g.
¿qué corno me están diciendo? Bueno, básicamente lo que nos están diciendo cuando nos plantean este tipo de problema, me están pidiendo el conjunto de valores de x que hacen que la función g sea mayor que la f. O sea, yo quiero que la imagen de la función g en ese rango de valores determinados sea mayor que la imagen de la función f en el mismo rango de valores determinados. Si esto lo pusiese de forma gráfica, como por ahí para sacarle un poco la abstracción y ver un poco más en concreto de qué estamos hablando, si esto lo pusiese en forma gráfica y yo tuviese dos funciones, imagínense que tengo esta función a la que voy a llamar a y esta función a la que voy a llamar b. Entonces, habíamos dicho, para ponerlo un poco más en concreto, ¿qué es lo que significa el conjunto de valores de x donde una función es mayor que otra? Bueno, imagínense que tenemos las siguientes funciones a y b. Este eje x me salió un poco corto. Tenemos las siguientes funciones a y b, ¿no? Entonces, yo tengo estas funciones y quiero el conjunto de valores de x donde la función a es mayor que la función de b. O sea, sí, tengo una dibujante ahí atacando el pizarrón. Bueno, quiero el conjunto de valores de x donde la función a es mayor que la función b. O sea, me interesa este conjunto de valores, ¿sí? Entonces, si me interesa este conjunto de valores, me va a interesar del punto de intersección hasta el más infinito. Entonces, lo que voy a tener que buscar es resolver la inecuación de g mayor o igual que f en este caso. Así que vamos a tomar uno de los ejemplos y resolverlo. Después vamos a ver que, esto sobre todo para integrales, que hay por ahí formas un poco más interesantes de verlos a esto, pero cuando son funciones lineales se puede directamente resolver la inecuación y es sencillo y no hay ningún inconveniente. Entonces yo quiero que f de x sea menor que g de x. En este caso tendríamos, entonces, yo quiero que menos 2x más 3 sea menor o igual que x. O sea, f de x sea menor o igual que g. Despejo el valor de x pasando el 3 restando, o en realidad me conviene pasar el menos 2x sumando, no sé qué estaba por hacer, y voy a tener que 3 es menor o igual que x más 2x, o sea que 3 es menor o igual que 3x, o sea que 1 es menor o igual que x. ¿Qué significa esto? Que los valores donde la función g sea mayor o igual que f son los valores de x mayores o iguales a 1. Son los valores que están entre 1 y más infinito. ¿Ok? Bueno, ahora lo que vamos a hacer son... Entonces, siguiendo un poco las recomendaciones que me fueron haciendo en la cajita de preguntas de Instagram, decidí, digamos, hacer algunos ejercicios más, pensando por ahí un poco en que, digamos, en hacer las clases un poco más largas, pero con algunos ejercicios de prácticas de exámenes parciales y finales. Y este va a ser uno de ellos. Me dicen que quiero la ecuación de la recta cuya pendiente es m igual a menos 1 y pasa por el punto P 3, 4. Y este ejercicio es súper fácil. Si a mí me dan la pendiente, yo ya sé que tengo que y va a ser igual a menos 1 por x más b. Entonces, con este par de puntos puedo despejar cuánto vale b y finalmente encontrar la ecuación de la recta. O sea, tengo que 4 va a ser igual a menos 1 por menos 3
más b. Entonces despejo, menos 1 por menos 3 es 3, paso ese 3 restando, 4 menos 3 es 1, voy a tener que 1 es igual a b, o sea que la recta que yo voy a estar buscando es esta de aquí, la recta y igual a menos 1 por x más 1. Súper fácil. Después, entonces, me piden que diga cuáles son las coordenadas del punto de intersección entre estas dos rectas. Y me dan dos rectas. Capaz esta no es la forma que estamos acostumbrados a leer la ecuación de la recta, pero cumple todos los requisitos que tiene que tener. Tiene una ordenada del origen, tiene un valor de y, un valor de x. Nada más lo que tenemos que hacer es despejar lo que es el valor de y. Pero la ecuación de la recta está de alguna manera ahí adentro. Entonces, me piden que calcule cuál es el punto de intersección entre las rectas de estas ecuaciones. Me piden básicamente que encuentre un valor en común de x y de y para ambas ecuaciones, o sea que resuelva el sistema de dos ecuaciones y dos incógnitas. Y como ya tengo la y despejada, lo que puedo hacer directamente es reemplazar y obtener el valor, utilizar el método de sustitución, reemplazar la y en esta ecuación por 2 quintos de x y obtener el valor de x. Bueno, entonces voy a tener que 5x más 2 quintos de x más 5 va a ser igual a 0. Me piden las coordenadas de intersección, directamente despejo, paso el 5 restando, sumo 5x más 2 quintos de x y obtengo 27 quintos. Entonces digo que 27 quintos de x es igual a menos 5. No vas a tener un premio. No. 5 minutos de hacer silencio. Mira el carpinchito. No, es la foto del carpincho. No quiero. Bueno. Quiero un premio. Bueno, déjame terminar el video y hacemos un premio. No quiero un premio. Entonces paso el 5 multiplicando, el 27 dividiendo, y obtengo que x va a ser igual a menos 25 sobre 27. Y ahora para encontrar el valor de y, directamente reemplazo. Entonces, una vez que yo obtuve el valor de x menos 25 27avos, reemplazo en esta ecuación y igual a 2 x sobre 5, o sea voy a tener que y va a ser igual a 2 quintos por menos 25 27avos, o sea que puedo simplificar el 25 con el 5. Si simplifico el 5 con el 25 me queda acá, 25 dividido 5 es 5, 5 dividido 5 es 1, entonces resuelvo y obtengo que el valor de y va a ser igual a menos 10 27avos. O sea, esto es bastante sencillo, muy parecido a lo que ya veníamos haciendo. Ahora vamos a volver un ratito para atrás porque dejé este ejercicio medio para el final, por una cuestión de que, además de que se ve como el culo, se ve mal, me parece que es un ejercicio más integrador. Y fíjense que nos dicen que la gráfica de la función lineal f es una recta perpendicular a la recta t de ecuación y igual a 2 quintos de x más 4.
O sea que yo tengo que y va a ser igual a 2/5, o sea, yo sé que se ve bastante mal, pero confíen que dice esto, y va a ser igual a 2/5 de x más 4. Esta es la recta t, y yo quiero que mi función f sea perpendicular a esta recta, ¿sí? Y además que la ordenada al origen sea la misma para ambas. O sea, su ordenada al origen coincide con la ordenada al origen del punto P, siendo P el punto de la recta T de abscisa 5. Ok, no que sea la misma para ambas. Esperen que lo procese un poquitito. Me dicen que quiero que la ordenada al origen sea, ahí va. La ordenada al origen entonces, vamos a resolver este ejercicio que lo dejé para el final porque me parece que es como más integrador. Me dicen que tenemos la gráfica de una función lineal f que va a ser una recta perpendicular a la recta t de ecuación, esta ecuación, que ahora se las voy a escribir acá bien, o sea, se ve bastante mal, pero bueno, la ecuación, créanme, que es y igual a 2/5 de x más 4. Y me dicen que la recta f va a ser perpendicular a esta ecuación y su ordenada al origen, o sea, el valor de y cuando x es 0, esta sería la ordenada al origen, coincide con la ordenada, o sea, el valor de y del punto P, siendo P el punto de la recta de abscisa, o sea, de la recta T, de esta recta de acá, de abscisa 5. Es un poco un trabalenguas. Por una cuestión de que están todos los nombres formales de las cosas. Cuando a mí me dicen que yo tengo el punto de abscisa, algo, o sea, el valor de abscisa 5, 3, 2, lo que me están diciendo es cuál es el valor de x. Entonces, básicamente lo que me están diciendo es que la ordenada al origen es el valor de y cuando x vale 5 en la recta, en esta recta t, ¿sí? Y que esta recta t es perpendicular a mi función. Entonces vamos primero a encontrar el valor de la ordenada del punto P, directamente reemplazando por 5 acá, y vamos a obtener que y va a ser igual a 2/5 por 5 más 4. Esto va a ser igual a 6. Después, ya tengo el valor de la ordenada que estoy buscando. Fíjense que las dos posibilidades que vamos a tener de rectas con ordenada 6 son estas dos. Por otro lado, me piden que la recta que estoy buscando sea perpendicular a esta recta de aquí. Entonces, para ser perpendicular yo necesitaba que su pendiente sea opuesta e inversa. Entonces, su pendiente tiene que ser menos 5 medios. O sea que la ecuación que estoy buscando va a ser esta. F de x igual a menos 5 medios de x más 6. Bueno, con esto terminamos la clase de función lineal. Voy a tratar de hacer todo lo posible para la semana que viene subir la clase de función cuadrática y polinómica, así vamos bien con el cronograma, no estamos tan atrasados como uno pensaría. Consultar. Recuerden que el PDF... Si llegaron hasta acá, gracias por participar de la clase. Pueden compartir este PDF, recuerden que queda en la descripción para que lo puedan descargar. No se olviden de suscribirse a mi canal, seguirme en Instagram, activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que subo un video. Y si les sirvió lo que hago, les sirvió el contenido, pueden invitarme a un cafecito, dejo el link también en el comentario fijado, que es también una forma de ayudarnos a las personas que estamos haciendo todo este contenido para ustedes. Nos vemos la próxima. Gracias.
gracias por venir a clase. Si te gustó el video, podés seguirme en Instagram en @profefla o suscribirte al canal y activar la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subo un video. ¡Nos vemos!